Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y más especial bienvenida a este tiempo especial de la palabra, en la palabra y por la palabra. Recuerden que estamos originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, y en este transcurrir de semana estamos enfocados en el libro de Hebreos, libro de los Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 12. Estamos hablando de la importancia y el poder de la palabra viva, de la palabra eficaz, de la palabra que reargulle, de la palabra que penetra, que corta, que es esa espada de dos filos. Ya entraremos un poco más en detalle sobre ese tema. Avancemos entonces en el contenido de nuestro tiempo con respecto al poder de la palabra. Quiero que me acompañe, por favor. Vamos a ir directamente a un texto en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, en el capítulo 12 y en el verso 37. Vamos por favor con su Biblia, recuerden, papel y lápiz, su Biblia, por favor, tome atenta nota de cada uno de los textos, de los pasut que estamos compartiendo. Si no los alcanza a leer conmigo, léalos con detenimiento allí en casa. Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 37, dice la palabra: porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Usted recordará, mi amado amigo y mi amado hermano, que hay un refrán por allí muy popular que dice: en boca cerrada no entra mosca. Un refrán muy popular y muy sabio por demás. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás también condenado. Esto suena como cuando vemos en las películas: todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. Tenemos entonces que saber cuándo hablamos, de qué hablamos, cuándo decimos, qué decimos, cómo lo decimos, a quién le decimos algo, correcto, incorrecto, apropiado, inapropiado, y cuántas veces decimos tantas cosas de más que en algún momento de nuestra vida decimos: wow, nunca debí haber dicho esto. Estamos hablando de la importancia de la palabra. Y hablando de este tema de la importancia de la palabra y de lo que decimos y no deberíamos decir, viene a mi corazón un recuerdo muy importante, y es justamente cuando tienes un sueño. Hablamos de que el Eterno nos habla a través de sueños, entre muchas formas. Los sueños siempre tienen ese mensaje profético que Adonai utiliza y que nos quiere transmitir. Y cuando tenemos un sueño que el Eterno nos ha entregado, cometemos siempre el gravísimo error de comentar el sueño. Recordemos un poco la historia en la vida de José. Cuando muy niño soñó con las espigas, recuerdan, que se inclinaban, etcétera, que posteriormente, 20 años después, José pudo comprender, vivir específicamente lo que significaba aquel sueño. Y estoy mencionando esto, mis amados hermanos, porque eventualmente y con mucha frecuencia, cuando tenemos una visión, un sueño que el Eterno nos ha entregado, un proyecto empresarial, un proyecto de negocio, un proyecto en el ministerio, y lo empezamos a compartir con otras personas de las que no sabemos cómo lo pueden recibir. Lo van a recibir con bendición, lo van a recibir con favor de Adonai,
o simplemente lo van a recibir y lo que van a hacer es todo lo contrario, es decir, a cambio de apoyarte, de bendecirte, de estimularte, si puedo utilizar esta palabra, en la bendición que el Eterno tiene para ti, sucederá todo lo contrario y es que te van a afectar, te van a contradecir, te van a negar, serán esas personas apáticas, esas personas, perdónenme que utilice esta palabra, no me gusta usarla, pero la voy a usar para comprender el detalle, esas personas adversas, negativas, que te dicen que no, que ese sueño no puede ser, que esto no se va a poder realizar, que ese sueño no tiene sentido, ¿acaso quién eres tú para que puedas lograr semejante prototipo de sueño? Es imposible que algo así pueda suceder en tu vida, tú eres un bueno para nada, etc. Entonces, serás justificado por tus palabras y por tus palabras, desde luego, también serás condenado. Vamos también aquí mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 15, perdónenme, y en el verso 18, he estado, recuerden, un poquito afectado en mi salud, ya estamos en un proceso de recuperación, vamos bien, ya vamos pasando. Libro de Mateo, capítulo 15, verso 18, por favor. Dice esta palabra: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Qué hay en tu corazón? Porque de lo que hay en tu corazón será de lo que tu boca hable. ¿Qué hay en tu corazón? Envidia, celo, rencor, egoísmo, odio, crítica, murmuración, calumnia, temor, angustia, vanidad, contienda, pleito, engaño, embuste. ¿Qué hay en tu corazón? Porque de lo que hay en tu corazón hablará tu boca. Así es que estas dos palabras muy sencillas que estamos tomando en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 37 y Mateo 15, 18, nos están hablando de la importancia de hablar y de hablar bien, decir bien. Recuerdo una anécdota muy simple, muy sencilla. La he comentado en algunas ocasiones. Hace unos años, estando en una ciudad relativamente cerca donde nosotros residimos, aquí en Carolina del Norte, un lugar turístico muy interesante, Chimney Rock puntualmente se llama, es un lugar donde hay una roca gigante, es una experiencia muy bonita. Cerca de esa roca hay un río muy especial y alrededor de ese río hay unos lugares preparados, acondicionados especialmente para que los turistas que están llegando a ese lugar puedan allí preparar una carne asada, etcétera. Es un sitio muy bonito. Recuerdo que estábamos allí con la familia y algunos amigos que nos habían visitado en aquella ocasión. Fuimos con ellos para que conocieran el lugar y decidimos preparar un asadito a la orilla del río. Recuerdo que en la siguiente mesa de asado había una familia de comunidades probablemente hindú, totalmente vestidos de pies a cabeza, absolutamente forrados de pies a cabeza, con todas sus prendas típicas de su cultura, de su nación. Nosotros, pues, como buena comunidad hispana, en short, en chanclas, en camiseta corta, en medio de un verano muy fuerte. Y yo recuerdo que en algún momento conversaba con la persona que me acompañaba y le hice esta mención. Y le dije, ¿te puedes imaginar cuánta calor tienen estas personas forrados de pies a cabeza con esos trajes impresionantes? Pues cuál sería mi sorpresa que la persona que estaba en la mesa contigua me escuchó, se acercó a mi mesa y me dijo, no te preocupes, me preocupan más ustedes que están tan expuestos al sol, a la temperatura. Nosotros con estos trajes estamos completamente forrados y protegidos de esta temperatura tan alta. Estos trajes nos ayudan a guardarnos del calor, nos ayudan a evitar que nos quememos tan poderosamente con una temperatura tan alta como la que usted está recibiendo. ¿Qué quiero significar con esto? Donde tú menos piensas, donde yo nunca me imaginé que esta familia hindú hablara un tan perfecto español. De hecho, se acercó y me dijo, ¿de qué país tú eres? Cuando le dije que era colombiano, me dice, ¿de qué parte de Colombia? Conozco Colombia, conozco Bogotá, conozco Cali, Medellín, Cali, Pereira, Armenia, Manizales, Pasto, Antioquia, conozco todo el país. ¡Wow! ¿Qué estoy queriendo significar con esto? Seguramente que a muchos de ustedes les ha podido pasar esta misma experiencia, en especial cuando vivimos en un país extranjero.
Pensamos que la gente a nuestro alrededor no puede comprender nuestro idioma y lo que no nos damos cuenta es que hay una pasión tan poderosa de tanta gente a nuestro alrededor queriendo aprender el español, que no solamente lo han aprendido, sino que además lo hablan muy, pero muy bien. Pero independiente de esto, el significado de lo que estamos compartiendo es, necesitamos ser muy prudentes cuando hablemos, siempre, en todo momento, en todo lugar, a donde quiera que tú vayas. Sé muy cuidadoso de las expresiones que dices, de las expresiones que compartes, de los comentarios que haces, eventualmente un mal comentario, un comentario inapropiado, porque recuerda lo que estamos mencionando según Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El libro de Proverbios en el capítulo 18, verso 21, vaya conmigo por favor al texto, tome nota por favor. Proverbios capítulo 18, verso 21 dice esta palabra: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Por favor, el poder de la vida o de la muerte están en lo que decimos, están en lo que hablamos. Por favor, muy prudentes para hablar, seamos sabios para hablar. Saben, estamos viviendo tiempos extremadamente difíciles, tiempos extremadamente difíciles. Así es que cuando hacemos comentarios respecto a las condiciones políticas o a las condiciones económicas o a las condiciones migratorias, en el caso de los emigrantes, tenemos que ser muy prudentes de lo que decimos, hermanos, porque pretendemos ser muy conocedores de política, pretendemos ser muy conocedores de la economía, pretendemos ser muy conocedores de las leyes, cuando realmente nosotros no tenemos la menor idea de lo que realmente significa una ley o un proceso de ley, en el caso, repito, de los emigrantes. Aquí es muy típico, yo recuerdo, por ejemplo, cuando nos presentamos alguna vez, hace varios años, por primera vez a la Embajada Americana en nuestro país, para efectos de solicitar una visa, inmediatamente aparecen toda una serie de expertos en oficios de visas y te dicen, mira, te van a preguntar sobre esto, tienes que llevar estos documentos, tienes que llevar estos extractos, tienes que presentar esta información, no debes contestar esto, si te preguntan esto, no digas esto, y etcétera, 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 y nos hacen tanta opinión y tanta cosa respecto a lo que supuestamente va a pasar. Cuando nosotros nos presentamos particularmente en su tiempo en la Embajada Americana, recuerdo que llevábamos unos documentos que nos había exigido el protocolo de llevar, algunos documentos básicos de identificación, de propiedad de finca raíz, etc. Y cuando nos presentamos allí, recuerdo que a nosotros particularmente no nos preguntaron absolutamente nada. La persona que nos recibió simplemente dijo, ¿quiénes viajan? Vamos a viajar como familia, mi esposa, en ese tiempo mi hijo Camilo, mi hijo Sebastián y yo. Dijo, perfecto, bienvenidos a los Estados Unidos, nos colocó los sellos respectivos y nos entregaron nuestras visas. Pero de todo lo que nos habían mencionado, ni siquiera una sola de las preguntas nos correspondió contestar, porque nada de esto sucedió. ¿A qué quiero llegar con todo esto, mis amados hermanos? La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. ¿Qué me dice comer de su fruto? Cuando hablamos inadecuadamente, inapropiadamente, pues de lo que hablemos inapropiadamente, de eso seremos responsables. En el libro de Mateo, en el capítulo 12, Mateo capítulo 12, vamos nuevamente a Mateo, en el capítulo 12 y en el verso 34, capítulo 12, verso 34, dice la palabra, atención a este texto, sé que lo conocemos con mucha claridad. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y perdónenme que mencione tanto y recalque sobre esto, pero es que como estamos viviendo tiempos tan difíciles, especialmente ahora en América, con esta situación, para la fecha de la grabación de este programa, con el tema de la política, pues nos volvemos expertos juzgando y opinando cosas de las cuales creo que no tenemos la suficiente preparación o conocimiento para hacer mención a ciertas cosas. Por lo tanto, si no sabes y no conoces el tema, mejor absténganse o abstengámonos de opinar cosas
que no tenemos conocimiento. Muchas personas nos preguntaban en alguna ocasión sobre trámites desde el punto de vista migratorio y nosotros presentábamos una opinión que nos parecía la más adecuada, que finalmente nada tenía que ver con el verdadero procedimiento legal que esto tenía. Tuvimos que aprender una lección cual no somos abogados de migración, no somos expertos en temas de migración, por lo tanto no me compete, ni como pastor, ni como persona, ni como amigo, dar opiniones de trámites de migración porque no tengo ningún conocimiento legal fundamentado para yo ser un asesor en migración. ¿Y esto lo digo en qué sentido? Pues no soy mecánico, por lo tanto no opino de temas de mecánica. No soy constructor, por lo tanto no opinaré en conceptos de construcción. No soy plomero, por lo tanto no puedo opinar con temas de plomería. No soy jardinero, por lo tanto no puedo opinar con temas de jardinería. No soy experto en computadores, por lo tanto no podré opinar sobre temas de computadores. Entonces, si de lo que yo puedo entender en la abundancia de mi corazón es de la palabra, de la que tan solo estamos aprendiendo cada día, entonces hablaré de lo que el Eterno ha puesto en mi corazón, que es aprender la palabra, amar la palabra, vivir la palabra y enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque hoy, repito, vemos a tantas gentes y escuchamos a tantas gentes con una palabrería barata, rápida, irrevocable, viral. Hoy vemos que todo lo que se publica en los medios de redes sociales se hace viral, algo que puede ser tonto, insignificante y sin sentido, y se convierte en algo viral y la gente disfruta de hacer viral algo que probablemente, repito, salga del sentido verdaderamente importante y se pierde el sentido valeroso de la palabra por cosas totalmente absurdas o insignificantes. Por lo tanto, necesitamos comprender con eficacia el poder de nuestra palabra, porque cuanto decimos, cuanto digamos, cuanto hablemos, afectará directa y profundamente la vida de muchas personas a mi alrededor. Por favor, repita esto conmigo. Cuanto yo diga afectará notablemente la vida de las personas a mi alrededor. Por lo tanto, en mis pensamientos, en mi boca, en mis oídos, en mi corazón, debo tener siempre una palabra de edificación, una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de confianza, que cada vez que yo pueda dar una respuesta a alguien en alguna inquietud, yo pueda presentar una palabra adecuada conforme a lo que la palabra, el davar de la palabra de Adonai me entrega. Que sea una palabra correcta, que sea brotada del árbol de la vida y no del árbol de la razón, no del árbol del conocimiento, no del árbol del entendimiento humano, de la lógica razonal humana, sino que tenga el poder de la emuná, que edifica, que construye, que transforma, para que cada uno de nosotros, cuando hable, pueda decirlo como dice el libro de Proverbios en el capítulo 12, verso 14, cada uno se sacia del fruto de sus labios. Y cuando nosotros damos una palabra de vida, en el caso particular que hemos podido realizar junto con la pastora Pili, compartiendo con matrimonios en nuestras reuniones de matrimoniales, no usamos la palabra consejería matrimonial, no somos consejeros. Esa palabra de consejos, el consejo, en multitud de opiniones hay un consejo, pero realmente el aliento bíblico creo que es más correcto. Cuando nos reunimos con parejas que están atravesando alguna circunstancia, alguna dificultad, alguna adversidad, lo que hacemos es darle un aliento bíblico a la luz de la palabra, que brote de nuestros labios la palabra, no la razón, no el entendimiento, no la lógica, no lo que humanamente haríamos, no lo que la costumbre o la tradición de mi pueblo o de mi nación o de mi cultura o de mi familia. No. ¿Qué dice la palabra? Y para la gloria de nuestro Padre Eterno, hemos visto resultados maravillosos de matrimonios donde básicamente eran agua y aceite, es decir, donde no se podían ni siquiera cruzar de mirada. Hoy los hemos visto restaurados, los vemos para la gloria del Padre Eterno, por el poder de la palabra viva, eficaz, penetrante que estamos hablando, de Hebreos capítulo 4, verso 12,
familias transformadas por el poder de la palabra, no por el consejo de los pastores Alfaro, no, por el poder de la palabra. Libro de Proverbios, capítulo 18, verso 20. Por favor, vaya conmigo, léalo conmigo. Dice la palabra: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Así es que elige con mucha atención cuando hables la palabra, elige que vas a hablar, obviamente con sabiduría y entendimiento, porque nuestras palabras siempre serán semillas. Por favor, dígalo conmigo: mi palabra será una semilla espiritual, y una semilla espiritual que produce vida, una semilla espiritual que produce fruto, una semilla espiritual que produce esperanza. Libro de Juan, capítulo 6, verso 63. Vamos allí, por favor. Juan, capítulo 6, verso 63. Permítame, por favor, para llegar. Juan 6, 63. Amén. Dice la palabra: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por favor, dígalo conmigo: el poder de la palabra de Adonai es espíritu y es vida. Que el Ruach HaKodesh, que el poder del espíritu de Adonai, de vida y vida en abundancia. Es decir, si nosotros sembramos continuamente los pensamientos y presentamos la palabra de vida a las personas que nos rodean, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, les alimentamos con esa palabra de vida, entonces esa semilla producirá un reto de vida y de esperanza para seguir adelante, para enfrentar retos, para ser proyectados en la esperanza. Lo digo con amor y lo digo con todo respeto. Pero cuando nuestros hijos están en el proceso de su crecimiento, es normal. Cuando recuerdo en mis hijos, en los 3 hijos varones, Camilo, Sebastián y David, en algún momento de su etapa preadolescente, adolescente, juventud, esto es el tiempo del middle school, de high school, todos estos procesos académicos, ellos empezaban a tener ciertas dificultades en la sociedad, en el entorno, la presión de los grupos, etcétera, las costumbres, la cultura, muchas cosas. Y eventualmente me decían: padre, yo quisiera mejor dedicarme a trabajar, tal vez no quiera continuar ahora con el estudio. No, un momento, hijo, por favor, vas a cumplir con tu ciclo, todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo, vas subiendo, vas por una escalera, hay que cumplir con los escalones, vas a llegar a una cima, vas a continuar, vas a pasar más allá, y para la gloria del Eterno han sido obedientes y han logrado vigorizar su vida conforme al propósito establecido por la palabra que sus padres le brindaron a tiempo. Y esto lo menciono porque lastimosamente muchos padres no piensan igual, y no quiero decir que tengan que pensar pues como nosotros pensamos. Quiero significar que nosotros como familia, como esposos, como padres, hemos procurado edificar el camino de nuestros hijos en su educación, en su formación académica, profesional, ministerial, y generar en ellos su futuro de vida, y su futuro de vida también será mi futuro de vida. Siempre he planteado esta situación cuando me reúno justamente con los varones y les digo: mis amados hermanos, debemos hacer de nuestros hijos nuestro futuro de vida, porque si yo le quito a mi hijo la posibilidad de que él crezca profesionalmente, ministerialmente, económicamente, mañana, cuando ya sea un anciano y probablemente en mi vejez haya enfermedad o probablemente haya una incapacidad y no pueda ser autosuficiente, entonces, como me lo han dicho para la gloria de mi Padre eterno, mis hijos: Padre, no te preocupes, Padre, porque para el tiempo en el que tú ya necesites tomar tu tiempo de reposo, tu tiempo de retiro, tu tiempo de descanso, aquí estamos nosotros, tus hijos, para apoyarte, para bendecirte, para cuidarte, para guardarte. Amén. ¿Por qué? Porque sembramos una palabra de vida, una palabra de amor, una palabra de esperanza, una palabra de espíritu. Pero cuando sembramos en nuestros hijos esas palabras adversas, esas palabras contrarias, esas palabras negativas: ¿para qué estudias? ¿Para qué te preparas si eso no es importante? Ocúpate de trabajar en lo que se te ocurra. Mira que aquí hay esta opción, mira que aquí está ese restaurante, mira que aquí... Por favor, por favor, por favor, siempre pensemos que mañana nuestros hijos serán también nuestro soporte. Por lo tanto, tenemos que ser muy prudentes, repito, con el poder
de la palabra que nosotros estamos transmitiendo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nuestra palabra ofende. Libro de Santiago, vamos allí, por favor. Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 3, verso 2. Dice esta palabra: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si tú logras establecer tu palabra y dominar tu lengua y no hablar inapropiadamente, entonces tendrás esa capacidad para dominar también tu cuerpo. ¿Por qué? Porque con la palabra podemos mover ejércitos, con la palabra podemos hacer el bien, con la palabra también podemos causar destrucción. Y es importante que tengamos presente esto. Destrucción. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿alguna vez has hecho daño a alguien? ¿Alguna vez has causado la muerte de alguien? No, 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 nunca, jamás. Por favor, nunca jamás he usado un arma, nunca jamás he matado a alguien, ni siquiera en un accidente de automóvil, por favor. Pero ¿cuántas veces has hablado mal de alguien y has dañado su integridad? ¿Cuántas veces has difamado de alguien y has dañado su rectitud, su honra? Y esa es peor muerte que la muerte física. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hablado inapropiada, indebida, inadecuadamente y le hemos causado la muerte en la honra a una persona? Y esto podrán pasar años y años y años, pero después de criticar o de calumniar el nombre y difamar el nombre de una persona, hemos podido causarle la muerte también así a muchos a nuestro alrededor. Vamos a nuestra primera pausa y ya continuamos. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Estamos enfocados en el propósito de la familia. Aquí tengo mi cajita decidí cambiarle el nombre, mi cajita de tarjetas bíblicas. He decidido llamarla mi cajita de las cápsulas de vida de Camilo Alfaro. Una cápsula de vida para hoy, aquí en una tarjeta que acabo de tomar, en el libro de... A ver, ¿dónde está mi texto bíblico para esta tarjeta? No lo encontré. Vive con el debido sentido de responsabilidad. No como los que no conocen el significado de la vida, sino como que el de los que lo conocen. Muy bien, vamos a otra cápsula de vida. Dice esta palabra en el libro de los Salmos, en el capítulo 67, verso 2. Envíanos al mundo con las nuevas de tu poder salvador y tu plan eterno para la humanidad. Recuerden, una cápsula de vida en una de estas tarjeticas, maravilloso. Cada día al despertar debemos entrar allí y buscar el significado de una palabra que transforme nuestro corazón, que hable a nuestra vida y que nos identifique con el proceso que estamos viviendo. Muy bien, ya retomamos un principio básico, vamos a nuestra segunda sección y vamos nuevamente, por favor, al libro de los Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 12. Espero que estén disfrutando de la enseñanza. Yo la disfruto poderosamente con un texto que hace muchos años vino a mi corazón. Y me estaba preguntando algo, hermanos. Perdónenme. El libro de los Hebreos en el capítulo 4 y en el verso 12 sería muy importante que usted con mucho detenimiento, mi amado hermano, lo lea desde el verso 1. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dice el verso 1 en el capítulo 4 de Hebreos. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca de no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo.
Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las palabras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día. Y reposó Adonai todas sus palabras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, pues, qué falta que algunos entren en él y aquellos a quien primero se les anunció la buena nueva no entren por causa de su desobediencia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablará de otro día. Por tanto, queda en un reposo para el pueblo de Adonai, porque la palabra de Adonai es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, excelente ese texto. Perdónenme, ustedes tenían una tarea, algunos me enviaron la tarea, no me la enviaron muy completa no está, así es que yo voy a tener definitivamente que resolver parte de la tarea con ustedes. ¿En qué consistía? Tomar el libro de los Hebreos capítulo 4 verso 12 y separar con una línea oblicua, separar los verbos. Vamos a ver los verbos que tenemos en Hebreos capítulo 4 verso 12 y de estos verbos nos daremos cuenta que evidentemente allí hay en total 5 verbos. 5 verbos más 2 palabras, puntualmente. Vamos a leerlas y vamos a encontrar cada una de ellas. Por favor, acompáñenme. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 12. Vamos a irlos mencionando, los vamos a ir nombrando y usted los va a ir separando. Porque la palabra de Adonai es viva y eficaz. Una línea. Viva y eficaz. Número 1. Número 2. Más cortante. Otra línea. Más cortante. Que toda espada de dos filos. Otra línea. Número 3. Número 4. Penetra. Número 4. Penetra. Hasta partir el alma y el espíritu. Otra línea. Número 5. Las coyunturas y los tuétanos. Otra línea. 6. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, excelente, esa era la tarea. Ahora usted identifique los 5 verbos que tenemos aquí y las 2 palabras adicionales que son los pensamientos y el corazón. Vamos a ir por un momento al libro de Isaías. Acompáñenme por favor al libro de Isaías en el capítulo 12. Libro de Isaías en el capítulo 12. Y vamos a leer el verso 1 y el verso 2 del libro de Isaías. Dice así la palabra. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Adonai, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Adonai, quien ha sido salvación para mí. En esta porción que estamos leyendo, tan extraordinaria, nos daremos cuenta que hay una palabra profética. Del tronco de Isaí brotará un vástago, de sus raíces se dará un fruto y reposará sobre él. El espíritu de Adonai. Observen esto tan extremadamente importante, porque cuando nos habla del espíritu de Adonai, usted recuerda la menorá. La menorá tiene 7 brazos, ¿recuerdan? Y en cada uno de los brazos aparece los 7 espíritus de Adonai. Vamos a hablar sobre ese punto, hablaremos un poco sobre la importancia del número 7, el número 7 que se identifica de tantas maneras en el texto bíblico, el espíritu de Adonai, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y temor de Adonai, son estos 7 espíritus. Y cuando leemos este texto nos daremos cuenta que vamos a obtener estos conceptos tan importantes, porque a lo largo de toda la Biblia se nos menciona el 777, las 7 iglesias, etc. Pero cuando leímos Hebreos capítulo 4, verso 12, nos daremos cuenta que hay también allí un 7. Cada uno de estos conceptos del poder de la palabra, los voy a repetir nuevamente para que por favor los tenga muy presentes. Viva y eficaz, número 1. Número 2, cortante. Número 3,
que toda espada de dos filos. Número 4, que penetra. Número 5, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Número 6, las coyunturas y los tuétanos. Y número 7, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, vamos a tratar de desarrollar cada uno de ellos, por lo menos en un concepto básico, elemental, porque es un texto bastante profundo para tratar, pero quiero hacer una semilla de lo más básico. La palabra de Dios es viva y eficaz. Primero que todo, tengamos el primer concepto. ¿Por qué la palabra de Dios es viva y por qué la palabra de Dios es eficaz? Es viva porque recordemos que la palabra es eterna. No podemos tanto decir que es la misma ayer, hoy y siempre, porque la palabra es decir, la palabra no tiene antigüedad, la palabra no tiene futuro, la palabra está en un presente, pero la palabra es, como lo fue, como lo será, la palabra es, ante todo es, y este es significa viva, este es significa que está presente hoy, este es significa que ella está vigente y que de ella nosotros dependemos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 14, vamos a ir al libro de Éxodo, por favor. Libro de Éxodo, en el capítulo 14, en el verso 13, dice esta palabra. Así ha dicho Adonai. Escúchenme este texto tan maravilloso. Léalo conmigo, por favor. Y Moshe dijo al pueblo, no temáis, pueblo, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Adonai hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Amén. Por favor, tengan muy presente este texto. Libro de Isaías, capítulo 43, verso 16. Vamos allí, por favor. Libro de Isaías, capítulo 43, verso 16. Léalo conmigo, por favor. Isaías, capítulo 43, verso 16, dice, así ha dicho Adonai, el que abre el camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerzas, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pabilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y vemos entonces en este capítulo, mi amado hermano, nuevamente la importancia de la palabra viva y eficaz. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos proféticos. Se están cumpliendo frente a cada uno de nosotros estos momentos. Y en estos precisos momentos es cuando necesitamos ir a la palabra, al origen de la palabra, al poder de la palabra creadora, para que identifiquemos los tiempos y podamos saber con precisión bíblica los tiempos que estamos viviendo, que está sucediendo, que está por suceder, que va a suceder y cómo el pueblo de Adonai debe actuar y presentarse frente a estos tiempos. Vamos a nuestra siguiente pausa y ya regresamos. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Gracias por acompañarnos también a través del Parashá en familia para la familia. Muy bien. Vemos entonces la importancia de los verbos. Vamos a mencionarlos nuevamente porque creo que la tarea que me enviaron no estuvo muy completa. Gracias por su intento. Muchas gracias. Vamos a repetir los verbos de Hebreos capítulo 4, verso 12. Subráyelos, márquelos, por favor. Este es el estudio que estamos haciendo. Esto es Torah al instante para que usted, por favor, trabaje en su devocional. Número 1, cortar. Verbo número 1, cortar la palabra
cortar. Número 2, penetrar. Número 3, discernir. Número 4, partir. Número 5, eficaz. Y hay dos conceptos allí que son la palabra pensamientos y la palabra corazón. Pensamiento y corazón. ¿Cuán importante es estas dos expresiones? Pensamiento y corazón. Porque ya vimos, de lo que hay en tu corazón habla tu boca. Pero ¿qué hay en tu pensamiento? Una cosa es lo que tú piensas que quieres hacer y otra cosa es lo que tu corazón te determina que vas a hacer. Porque queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. Queriendo hacer el bien, termino haciendo un mal, decía el apóstol. ¿Recuerdan? Muy bien, así es que la palabra de Adonai llega a ser, mis amados hermanos, una fuente de vida que permite que cada palabra produzca la eficacia para la cual ella brota de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra conciencia. Y es interesante porque desde muy niños nosotros aprendimos tantas cosas, tal vez podríamos decir inadecuadas. Nuestros padres desde niños nos enseñaron cosas pues elementales, básicas. Si tú ves que están regalando cosas y si te preguntan que ya te dieron, di que no te han dado, que no, que a ti no te han dado nada. Si en la escuela alguien te golpea, tú no te dejes, pega también bien fuerte, no te dejes de nadie. Nadie tiene por qué lastimarte y cosas por el estilo. Y probablemente crecimos con ese pensamiento. Crecimos en el pensamiento de que no se respeta una fila, ¿verdad? Sino que buscamos siempre cómo pasar por delante de muchas personas en una fila. Buscamos siempre el pensamiento que desde niño aprendimos de ser muy, es que no quisiera usar esa palabra, pero tal vez era la mejor palabra con la que pueda definirlo. Ser astutos. Nos enseñaban nuestros padres, usted tiene que ser vivo, usted tiene que ser astuto, usted tiene que ser muy ágil. No sé cómo pueda expresarlo de otra manera. Pero recordemos que astuto es el enemigo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros jugamos a ser astutos, pues crecimos con esa malicia de querer ser astutos, de querer ganárnoslas todas, de querer llegar por el camino más corto, de querer pasar por encima de quien haya que pasar. Como dirían en alguna nación, le serruchamos el piso a los otros con tal de que yo pueda ser mejor o avanzar más que otros. Esto a su vez viene acompañado de un concepto de envidias, de celos, de egoísmo, de vanidad, y entonces crecimos con esa envidia. Y cuando vemos que alguien progresa, cuando vemos que alguien avanza, cuando vemos que alguien tiene una mejor oportunidad, cuando vemos que alguien se está superando, empieza esa envidia, ese celo, y lastimosamente hasta nuestros días, cuánta de esa envidia del mundo y de nuestra crianza generacional todavía hoy, creyentes en la palabra, aún la conservamos. Y nos da envidia cuando vemos al hermano que apenas recién llegó a la congregación y ya está avanzando en el ministerio, y cuando nos vemos en esa situación decimos, pero ¿cómo es posible que este hombre que apenas acaba de llegar y ya está en el ministerio, yo que llevo 20 años en la iglesia y no puedo hacer esto? Mis amados hermanos, porque es que hay muchos que están allí sentados conformemente, muy tranquilos, esperando que les reconozcan su antigüedad, que les reconozcan su pensión de jubilación, pero no nos damos cuenta que en el ministerio no nos pensionamos. En el ministerio somos llamados a servir, somos llamados a trabajar. Entonces, si hemos crecido con ese concepto desde niños, pues por supuesto llegará un momento de nuestra edad en la que definitivamente cambiaremos nuestro pensamiento y nuestra manera de pensar para que cambie también nuestra manera de vivir. Algo muy interesante se sucede aquí, porque dice que la palabra corta y la palabra penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestra conciencia. Y es decir, va más allá de lo que nosotros alcanzamos a imaginar. Hay una parte muy interesante en este versículo que me llama poderosamente la atención y que lastimosamente no lo voy a poder entrar a detallar,
porque tiene que ver más con el campo médico, con el campo anatómico, con el campo fisiológico, con el campo de la ciencia, de la cual, como lo dijimos desde un principio, no soy un maestro ni un conocedor de esos detalles, solo los podríamos mencionar. Y es puntualmente cuál, la parte que nos dice respecto a que la palabra penetra las coyunturas y los tuétanos. Porque cuando hablamos de las coyunturas y hablamos de los tuétanos, esto hace referencia puntualmente a lo que tiene que ver con el concepto de la médula. Usted sabe que la médula ósea es la médula, es como el motor de vida. En la médula está la genealogía, en la médula está el ADN, en la médula está la capa de vida. Y la médula ósea supone, según el texto y según los médicos o los especialistas mejor, dice que supone de 2 a un 5% del peso corporal de una persona y está formada por dos tipos de tejidos. En esta parte solo lo voy a mencionar, no puedo entrar allí porque obviamente, repito, no soy un experto en estas áreas. Pero la médula ósea está compuesta de una área que es la médula ósea amarilla y está constituida principalmente por tejido adiposo. Entonces, como repito, no soy muy experto en este tema, averigüe usted, mi amado, qué significa tejido adiposo, que sé que muchos de ustedes conocen ese término muy seguramente. Esta médula amarilla, y también tenemos la médula ósea roja, que es un tejido generador de células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Creo que esto básicamente todos lo conocemos y por lo tanto hasta ahí creo que podríamos llegar hablando sobre ese concepto. Ahora, pero cuando la Biblia nos habla de los tuétanos, que repito, es un sinónimo de la médula roja o de la médula ósea que se encuentra en nuestros huesos largos. ¿Cuáles son nuestros huesos largos? El esternón, los coxales, las costillas, etc. Y sabemos que ningún ser humano puede vivir, o por lo menos sobrevivir, sin sangre. Resumiéndolo de una manera especial, en la sangre está la vida, en la sangre está la vida. Y la sangre de Yeshua HaMashiach es precisamente la que nos da la vida y por la cual nosotros estamos juntamente conectados con Él a través de su preciosa sangre. Ahora, ¿esto por qué me parece un tema tan impresionantemente interesante? Porque cuando Hebreos capítulo 4, verso 12 nos habla del poder de la palabra viva, eficaz y penetrante, nos dice que es como una espada de dos filos. Una espada de dos filos. No tengo aquí a la mano una espada, la pastora Pili utiliza una espada, no la tengo disponible en este momento a mi mano, pero es una espada de dos filos. Y esta espada de dos filos es muy interesante porque ella va a cortar no solamente en una dirección, sino que corta en otra dirección. En las dos direcciones va a cortar, pero cuando la espada, refiriéndose a la palabra, corta en dos direcciones, se está refiriendo, para parafrasearlo de esta manera, a la palabra que el predicador predica. Cuando el predicador predica la palabra de Adonai, que reargulle, la palabra de Adonai que exhorta, la palabra de Adonai que renueva, la palabra de Adonai que sana, que transforma, la palabra de Adonai que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, entonces esa palabra debe ir en dos filos, es decir, que yo no predico una palabra para juzgar, para acusar, para señalar, para inculpar, sino que no puedo olvidar que cuando yo predico una palabra, que Adonai a través de mis labios está predicando una palabra, esa palabra es viva para ti como una espada de un filo, pero es viva para mí como una espada de otro filo. Es decir, que va a cortar tanto para allá como va a cortar tanto para acá. Es decir, que no solamente sale de mi boca para afuera, sino que de mi boca para mi corazón, ella también trata conmigo, me reargulle, me examina, me determina, me establece y me cuestiona también a mí. La palabra me llama al orden. Por lo tanto, recuerdo que había una escena muy típica, a ver si trato de recordarla, cuando señalamos a alguien. Alguna vez esto lo aprendí de muy niño, hace unos cuantos años. Alguien me lo enseñó.
Pero el ejercicio era tan simple como esto. Cuando tú señalas a alguien y juzgas, ese que está allí, esa persona que está allí, es que ese tal, este individuo, es que esta persona, es que y hablamos mal, entonces el ejercicio en qué consistía, cuando yo señalo a alguien, nunca puedo olvidar que así como yo estoy señalando, juzgando, acusando o difamando de alguien, siempre hay alguien que está allí arriba, Adonai, que está pendiente de lo que digo, de lo que hago. Aquí está la presencia de Adonai y siempre habrá otros que también estén hablando y estén juzgando de mí. Por lo tanto, seamos muy prudentes para hablar la palabra. El primer libro de Juan, capítulo 3, verso 20, dice esta palabra: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Adonai y él sabe todas las cosas. Hebreos capítulo 4, verso 13 dice: no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Libro de Job capítulo 38, verso 33. ¿Supiste las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás de su potestad en la tierra? Génesis capítulo 1, verso 31. Y vio Adonai todo lo que había hecho, y he aquí que todo era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y en este proceso que estamos llevando del poder de la palabra viva, eficaz y penetrante, nos daremos cuenta entonces que la palabra corta, que la palabra penetra, que la palabra discierne, que la palabra es una espada, que la palabra va a nuestra alma, a nuestras emociones, a nuestros sentidos, que toca profundamente nuestro espíritu, las coyunturas. Recuerden que hablamos de las coyunturas, hablando de lo más profundo del ADN, de la célula de vida, de los tuétanos, de la médula, donde está la sangre que purifica, que limpia, que transforma ese ADN que traemos generacional, religioso, pagano, idolátrico, etcétera, y venimos a ser limpiados completamente en nuestro ADN generacional a través del Ruach HaKodesh, para que nuestro corazón sea limpio, de tal manera que mi corazón y mi pensamiento actúen conforme a la mente y al pensamiento de Adonai. Por favor, dígalo conmigo y vamos a estar cerrando en este punto para continuar con este tema en el día de mañana, si el Eterno así no lo permite. Vamos a ir al libro de Primera Corintios. Primer libro a Corintios, capítulo 2, verso 16. ¿Lo tienen? Dice la palabra. Primer libro a Corintios, capítulo 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente de Adonai? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Padre. Mas nosotros tenemos la mente de Hashem. Mas nosotros tenemos la mente de Adonai. Así es que en este verso que hemos tomado de 1 Corintios, capítulo 2, verso 16, nosotros tenemos la mente de Yeshua. Así es que si tú tienes la mente de Yeshua, yo tengo la mente de Yeshua, somos creyentes en la Torá, en la Kadosh Torá, entonces como dice el libro de Gálatas en el capítulo 2, en el verso 20, ya no vivo yo, porque Adonai vive en mí. Y si yo tengo el pensamiento y la mente de Adonai, entonces la mente de Adonai no será una mente carnal, no será una mente racional, no será una mente prejuiciosa, no será una mente calumniosa, no será una mente engañosa, no será una mente difamadora, no será una mente conflictiva, deprimida, angustiada, temerosa, no será una mente que vaya en contrariedad al propósito de Adonai, porque la mente de Adonai, la mente de Adonai, la mente de Adonai es la mente Kadosh, santo, santo, santo. Romanos capítulo 8, verso 5 dice la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruach HaKodesh, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu pensamos. Tenemos que pasar por un proceso, evidentemente, todos los días, mis amados hermanos. Ya no vivo yo, dice la palabra, mas Él, Adonai, mi amado Yeshua HaMashiach, vive en mí.
Y todos los días tengo que darle gracias a Él, porque todos los días trata con mi vida, todos los días trata con mi salud, todos los días trata en todos los aspectos de mi vida. Cada día lo buscamos, cada día aprendemos, cada día el Eterno nos dirige, cada día el Eterno nos da la oportunidad de que la palabra sea la que nos transforme, de que la palabra sea la que nos dé el camino, la dirección hacia la cual todos seguimos. ¿Por qué mencionamos todo esto, mis amados hermanos, ya como para hacer un cierre? Porque Adonai conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. En muchos, vanidad de vanidades. En otros, oscuridad. En otros, engaño. En otros, hipocresía. Aquí la palabra hipocresía tiene que ver con doble cara, ¿verdad? Pastor, Dios te bendiga, pastor, Dios te bendiga. Pero a la espalda del pastor, cualquier otra cosa se podrá decir. Estoy simplemente dando un ejemplo. ¿Cuántas áreas de nuestra vida hoy Adonai necesita todavía corregir? Hebreos capítulo 4, verso 12. Es una poderosa palabra de transformación que no podemos simplemente leer y pasar por alto. Necesitamos trabajar y desmenuzar esta palabra, porque la vanidad del hombre y lo que el mundo nos ofrece diariamente nos distrae tan terriblemente del poder de la palabra viva, nos distrae del poder de la palabra que edifica y nos aparta, y pensamos que con hacer un canto y pensamos que con tener una oración de 3 segundos estamos haciendo la gran vida del creyente. Pero no es así, mis amados hermanos. Necesitamos tener un mayor compromiso día a día. Necesitamos hacer de la prioridad de nuestro día a día la oración, la lectura de la palabra, del estudio bíblico, de nuestro tiempo maravilloso de Shabbat. Tenemos que hacer una prioridad de nuestras vidas. Porque recuerden, estamos viviendo tiempos extremadamente proféticos. Somos testigos presenciales de todo lo que escrito está. Y lo que escrito está, porque así Adonai lo permitió. Bien, mis amados hermanos, continuaremos mañana. Entraremos un poco más en detalle a lo que es el tema de los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por suscribirse a nuestro canal, compartir el video y gracias de manera especial también por sus mensajes, sus palabras de apoyo, sus palabras de oración, sus palabras de bendición para este tiempo especial de Torah al instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, Israel Casa Integral desde la ciudad de Cherryville. Nos despedimos. Shalom. Hasta el día de mañana. Hemos presentado Torah al instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.